El tema sois vosotros, los jóvenes, y todo aquello a lo que día a día os enfrentáis en esta sociedad. Problemas, inquietudes, retos, motivación, alegrías, todo importa. Todos estos temas desde la prevención de la salud mental y la psicología. Digitas, herramienta digital de transferencia de contenidos para abordar los problemas emocionales en adolescentes en colaboración con la Universidad de Jaén, financiado por la Agencia Estatal de Investigación. Son muchos los adolescentes que se levantan cada día con la intención de afrontar su jornada de clase en el instituto, sin posibilidad de establecer relaciones sociales con los demás, sin la capacidad de participar en actividades grupales, sin poder hablar con compañeros o profesores. Sufren miedo continuamente a la evaluación y juicio de los demás. Diseñan con mucha antelación escenarios catastróficos ficticios para momentos concretos de sus vidas. Evitan cualquier situación social en la que puedan quedar expuestos. Se quedan solos, incapacitados para vivir situaciones cotidianas y normales del día a día. Aislados y, en el peor de los casos, son víctimas de la incomprensión, el acoso, el bullying e incluso del suicidio. El trastorno de ansiedad social es uno de los problemas más comunes de la adolescencia, una época especialmente frágil y vulnerable para ellos ante determinados contextos. En el mundo hay 117 millones de adolescentes diagnosticados con TAS, trastorno de ansiedad social, pero hay muchos otros que sufren diariamente los síntomas sin saber que tienen un problema. Viven creyendo que el malestar que experimentan es normal. Carecen de diagnóstico, tratamiento y, lo que es peor, entendimiento y ayuda de los demás. El TAS sigue siendo en la actualidad un gran desconocido entre los jóvenes en contextos tan importantes como el escolar. En esta entrevista documental hablamos con Nadia, Nazaret, Ana, Dani, Natalia sobre su experiencia y les preguntamos qué saben o a quién conocen que tenga TAS. También lo hacemos con Celia tras superar su paso por el trastorno para que nos cuente en primera persona cómo lo ha vivido. Me tocó la parte de la clase donde no hablaba con mucha gente, todos mis amigos están en la otra clase. El miedo a no tengo a nadie, no tengo con quién hablar, ese miedo como que te consume y se te quitan las ganas de hablar. Ya no es no querer, es que no puedes. No tiene algo que te bloquea y no puedes comunicarte. Claro, un agobio tan grande que dices, es que me quedo en el sitio, no puedo. Pero llega a una situación tan vulnerable como es el instituto, por ejemplo, y te sientes ahí y no te acerca a nadie por miedo al que dirán, no sé qué, y al final te creas tú, como he dicho antes, una serie de historias en la cabeza y sientes como que todos te miran y que te están juzgando en la cabeza, pero en realidad nadie te mira cuando estás en esa situación. Es como tenerle miedo a lo que la gente pueda pensar de ti. Agobio, pero hasta tal punto de impedirte vivir con normalidad, que dejes de hacer ciertas cosas que tú solías hacer o dejes de ser como tú realmente eres, tan solo por los pensamientos que puedas tener. Eso te hace cambiar totalmente y no sabes enfrentarte a ciertas situaciones. Y por eso puedes evitarlas, dejar de asistir a sitios o relacionarte con gente y quedarte prácticamente tú solo con los pensamientos. Y también pues, pensar mucho en todo lo que la gente piensa sobre ti, en replantearte cada segundo, cada cosa que haces, cada palabra que dices, tanto como para cambiarte a ti totalmente y hacer que cambies tu personalidad prácticamente. Hasta tal punto tienes la autoestima baja otra vez de decir, va a pasar esto y lo más normal es echarte las culpas a ti mismo. De decir, todo va a pasar y todo va a pasar por mi culpa y ya es como un agobio constante. Y no dejas de pensar, es sobrepensar las cosas todo el rato. Te puedes llegar a lo que puedan crear escenarios falsos de planificarlo, porque no sabes cómo hacerlo y luego seguramente ni pasa lo que tú estás pensando. La gran mayoría es algo mental, son pensamientos que tienes que realmente no son reales, pero también afecta una parte físicamente porque te sientes avergonzado o sientes que alguien te está juzgando, pero además sientes cosas físicas como taquicardia o temblar o sudar mucho,
mareo, ganas de vomitar. La gente lo suele confundir como la timidez o ser introvertido. A lo mejor que ella tiene un problema mucho más que la timidez. Ya es grave eso. La tiene por a lo mejor lo que sería ansiedad social, de decir yo no me puedo comunicar o hacer cosas como salir a comprar pan y a un gimnasio y tal. Yo es que no lo veo eso como ser tímido, sino como de verdad tener un problema y de no poder hacer, claro, de no poder hacer eso. La naturaleza de la ansiedad es adaptativa para las personas. Se activa ante situaciones amenazantes o inciertas, facilita la evaluación de situaciones de peligro y permite actuar correctamente antes de su presencia. Pero, cuando cualquier posible situación normal es evaluada negativamente de forma continua, cuando no hay motivo aparente para estar en alerta y el miedo es constante, las respuestas carecen de sentido y se pierde el control sobre la vida. A mí, personalmente, la opinión de los demás me da igual, pero hay mucha gente pues, que sí le afecta más. Como que sientes que te observan y dices, estarán diciendo algo de mí, me estarán criticando. Lo típico que vas por la calle y te están riendo, algo que no tiene nada que ver contigo, que ni sabes que estás ahí. Yo creo que lo que más me afectaba quizá era mis pensamientos. Tú ya te haces una idea de todo lo que está ocurriendo. Te inventas, por así decirlo, situaciones o posibles cosas que puedan pasar. Eso, antes de que pase nada, ya te adelanta y hace que vaya a cambiar todo lo que vayas a hacer. Yo creo que eso te destruye a ti mismo porque le coges mucho miedo a muchas cosas, como, yo que sé, relacionarte con tus propios amigos o tu propia familia. Te miran mal y tú no te das cuenta, pero por suerte para mí, por la clase que me ha tocado este año, pues me lleva muy bien a partir de minuto 1, entonces como que ya no tengo miedo a lo de salir a la pizarra, de hablarles, de reír en la broma y todo eso. No es miedo, es vergüenza. La exposición a muchos ojos mirándote. Estar en la calle y decir, madre mía, todo el mundo me está mirando lo que llevo puesto, o estar en la clase y levantarte para responder y pensar, madre mía, a ver lo que digo, que toda la clase me está mirando. Si te tengo que saludar por la calle, pues te digo hola y adiós. A veces me da vergüenza, pero bueno, lo digo. El tema de clase, es verdad que al principio, cuando salía a la pizarra, pues este año que no conocía a nadie, pues me daba vergüenza, me daba cosa, porque es verdad que a lo mejor otro año salía a la pizarra y estaba escuchando por detrás que estaban hablando de ti y te daba inseguridad. En mi top 3 cosas que más pánico me daban, el primero eran las exposiciones. Creo que era lo peor que yo llevaba. El hecho de exponerte ante mucha gente que te está mirando mientras tú dices o haces algo, era algo que a mí, auténtico pánico, era imposible para mí. Sentí que el corazón me latía muy rápido, un temblor y el no poder dormir la noche anterior, el no poder comer nada, el marearme, el incluso ponerme a llorar y no poder, sentir que no podía respirar. La segunda cosa que más me costaba quizá era ir a comprar. Por simple que parezca, era algo que me daba realmente miedo. El salir a la calle, saber que puede haber gente pasando en los coches o gente paseando cerca mía y que me mirasen. En el momento en el que ellos me miraran, yo ya me imaginaba un mundo, me imaginaba que estarían pensando mal de mí, o el tener que yo hablar en una tienda y pedir algo, a mí me daba mucho miedo. Y luego también pues el tema de relacionarme con gente que no conocía o incluso gente que sí conocía también. Es estar en un grupo de gente y continuamente pensás que eres un estorbo, que estás quedando en ridículo, pues eso, que lo estás haciendo mal y que se ríen de ti. Y es algo que es muy incómodo. El adolescente con ansiedad social no reconoce sus síntomas, no cuenta su problema a los demás, no pide ayuda. Tiene miedo a una evaluación negativa, a lo que dirán los demás, al estigma, a que minimicen su problema, a sentirse peor. Entender y comprender correctamente el concepto de ansiedad social
acceder a la información, así como a los recursos y estrategias adecuadas por parte de todos aquellos que participan e influyen en la vida de un adolescente, son acciones responsables que facilitan a estos chicos la búsqueda de ayuda. Hay gente que hace comentarios que te chocan mucho. Yo, por ejemplo, conozco a personas pues, que sí han reconocido que tienen esa ansiedad y cuando lo han dicho en público o cuando la gente se ha enterado, ha empezado a decir pues, barbaridades para hundirla más y para que se sienta peor. En el momento en el que eso empezó a cambiar mi vida prácticamente, sí tuve que contarlo porque yo sabía que no podía estar así y que en poco tiempo iba a ir a peor e incluso a no salir de mi casa. Yo en ese momento tuve que contárselo a mis padres y mis padres en el primer momento tampoco lo entendieron porque todo el mundo piensa son cosas de niños, es una etapa, estás madurando, quieres llamar la atención, pero luego se dieron cuenta de que realmente era un problema cuando vieron que no estaba bien, me veían y sabían que yo no podía salir a comprar o hacer una llamada, que son cosas normales. Yo creo que también depende mucho los padres cómo te guíen. Si a un niño desde pequeño se relaciona de una manera y le dicen no, así no es como se relaciona la gente, no, así no, y en verdad no era nada malo, sino que era que a los padres no le parecía bien, pues eso también deja marca. Desde chico, en plan, en el colegio no señalar. Exacto. Sobre todo los profesores, no señalar y que los profesores corrijan. Porque muchas veces son ellos los propios que señalan al tímido y le ridiculizan en mitad de la clase. Yo también creo que habría que educar sobre el tema a muchos padres, porque hay algunos que simplemente ven que su hijo no se relaciona, no quiere salir tanto o que ni siquiera quiere ir a bajar a comprar pan y dicen, bueno, se le pasará. O qué tontería, y te ridiculiza. Los profesores no se preocuparon por mí en ningún momento, viéndome lo que me pasaba y todas las cosas que yo hacía o que no podía hacer, no se interesaron y tuve que ser yo la que hablara con ellos. Y cuando hablé con ellos no me intentaron entender, lo trataron como si fuese algo sin importancia, que se me pasaría al poco tiempo. Y pues eso fue un problema porque el instituto era un sitio donde a mí era donde peor estaba en ese momento. Por dentro es lo que tienes que demostrar, porque a lo mejor por fuera demuestras también de que estás fatal, pero por dentro a lo mejor pues, te hablas con él, te hablas con ella y tal. Entonces entre profesores sí se hablan esas cosas. Se habla, pero no le dan la importancia que merece. Por mi experiencia en mi tutor, si no habla de ellos, si hay algún problema en la clase, porque en mi clase hay gente muy reservada también, que no hablan. Que nadie me ayudase, pues yo creo que me le puso más difícil. Incluso a llegar a decirme que si no hacía algo, hacía una exposición, que me iban a suspender, que me dejase de tonterías. Eso delante de toda la gente, que es peor, porque te ridiculizan y eso era mi mayor miedo en ese momento. Y pues que hiciesen eso, a mí me puso las cosas muy difíciles. Y luego los compañeros, había gran parte de ellos que sí, que me notaban peor y que intentaban ayudarme, pero es verdad que no sabían cómo, porque no hay los recursos suficientes como para que ellos sepan ayudarme ni hay la suficiente información. Entonces, pues, es verdad que sentís que alguien está a tu lado y te apoya, pues está bien, pero no pueden hacer nada por mí. No tenemos visibilizado lo que es la ansiedad social. Es como que está, pero no se ve. Y tampoco se le da mucha importancia en nuestra edad a eso. Es como, tengo ansiedad, buah, eso es una tontería, eso mañana ya no lo tienes. Mira, es que cuando sientes una ansiedad así fuerte es cuando ya te das cuenta de lo que puede llegar a sufrir una persona que sí siente el miedo a salir a la pizarra, a hablar con gente. Muchas veces me dijeron lo de échale ganas, si tú quieres lo consigues, y yo creo que eso no es cierto. Es verdad que en parte sí depende de ti, porque tú también tienes que ser consciente de lo que está pasando y querer afrontarlo, pero por mucho que tú quieras, es que no puedes. No puedes ni física ni mentalmente, porque es que te consume y te crees las cosas
hasta tal punto en el que ves imposible hacer X cosas, entonces no era fuerza de voluntad, eran muchas cosas. La autoestima es una palabra muy común en aquellos adolescentes que padecen ansiedad social. Esta se ve mermada en ellos. Necesitan continuamente la aprobación de los demás para sentirla como positiva. Lo que debería ser una fuerte armadura para ellos es realmente un frágil velo transparente. Se sienten vulnerables, desnudos ante cualquier situación de amenaza. La autoestima en parte también influía. Es verdad que al tener la autoestima bajo, pues encima te lo crees y si alguien te dice que hace algo mal, te lo crees y ya está, y dices, es que lleva razón y punto. Entonces eso también afectaba porque hacía que las cosas me sentasen peor y que me diese más miedo aún. Yo sinceramente, el primer día de instituto, hasta que no se me acerca a mí alguien, yo no me acerco a nadie. Que llegas nuevo a un sitio y no conoces prácticamente a nadie, a lo mejor de oída, de vista, lo que sea, pero te quedas así parado y no sabes muy bien qué hacer. Hasta que a mí no se me acerca alguien, yo no soy capaz de dar ese paso, de decir, venga, voy a hablar contigo, voy a entablar una conversación, pero porque no me sale. Tú, por ejemplo, llegaste nuevo al instituto, varios grupos. Que decir, más que una persona sola y te da miedo el hecho de decir, de acercarte a un grupo que no es lo mismo que una persona sola. Claro, porque igual el grupo no encaja en ese grupo, claro, o el grupo te rechaza y claro. Te quedan en ese grupo porque son mucha gente contra ti, con muchas comillas, no están contra ti, pero tú lo ves desde esa perspectiva de... Lo ves tú a la defensiva de decir un montón de gente que no conozco, a lo mejor por miedo... Si se conocen, ¿qué claro, van a pasar de mí? Por miedo a no encajar, a lo mejor te quedas así, ves un montón de gente y dices, ¿qué leche hago yo aquí? Sonrojamiento, tensión, sudoración, boca seca, escalofríos, opresión en la cabeza, palpitaciones, temblor, náuseas, urgencias urinarias, dificultades para respirar, dolor de pecho. Son respuestas automáticas mucho más intensas y frecuentes en adolescentes con ansiedad social. Además, van acompañadas de un mayor miedo, evitación de la situación, gran malestar y desesperanza. El joven puede llegar a acostumbrarse a convivir con estos síntomas, por eso es de gran importancia otorgarles conciencia, evaluarlos y disponer de la posibilidad de acceder a un tratamiento. No puedes dormir, de acostarte en la cama y solamente pensar en ¿y si mañana pasa esto? ¿Y si se ríen de mí? ¿O y si mañana me da por, no sé, me caigo y delante de mucha gente y quedo en ridículo? No puedes estar tranquilo, no puedes estar sin pensar que se están riendo de ti o que lo estás haciendo mal. También no puedes comer. Si comes algo y luego tienes una situación que te dé mucha ansiedad, incluso vomitar o marearte, desmayarte, o no puedes respirar, temblar muchísimo, no puedes sostenerte en pie. Muchas cosas que hacían que todo fuese peor. También el que alguien fuese a tratarme mal si yo hacía alguna cosa o decía alguna cosa que no le parecía bien o me hiciese sentir mal, apartarme del grupo o que alguien no quisiese juntarse conmigo por los comportamientos que yo tenía. Eso también me hacía como reservarme mucho y dejar de ser yo, fingir algo a lo que todo el mundo pues, le parece bien y no ser tú ni otras cosas que puedan ser no normales, por así decirlo, para la sociedad. Y te comía mucho la cabeza con ¿y si hago esto bien, hago esto mal? ¿Y si hago esto y se ríen? ¿Y si hago esto y no les parece bien y me apartan o me dejan sola y empiezan a meterse conmigo? Aunque todavía es insuficiente, cada vez son más el número de investigaciones que se realizan y la información disponible en psicología. El acceso a ella por parte de los profesionales, psicólogos y padres se convierte en una herramienta fundamental de prevención. Informarse y buscar recursos para entender a la gente que le ocurre esto o cualquier otra cosa. Si te da el caso de que tiene algún familiar o persona cercana que le ocurre, pues apoyarle
intentarás comprenderle y no hacerle sentir que es una persona rara ni hacerle sentir mal por el problema que tiene. Intentas pues ayudarlo, que sobre todo que pida ayuda a un profesional y que se enfrente y que sea consciente de que lo que tiene solución y que se sienta apoyado sobre todo. Que hay que visibilizarlo más y que hay que tener más empatía pues, con las personas que tienen ansiedad social y que si podemos ayudarlas pues que aportemos nuestro granito de arena y que le hagamos sentir bien, que no hagamos comentarios fuera de lugar. En parte gracias a que pedí ayuda a mis padres y empecé pues, a ir a terapia. Es verdad que yo pensaba que era, por así decirlo, un bicho raro, una persona rara, y cuando fui a terapia pues, me hicieron sentir que no era una persona rara, que eso era algo normal, que le pasa a bastante gente y que es un problema que se puede solucionar. Y contárselo a los familiares, porque son, por así decirlo, los que más te ayudan. Tú se lo cuentas a tu madre y te ayuda, tú se lo cuentas a tu padre y te ayuda. O también, a ver, depende de la familia y tal, pero con que tengas esa mínima ayuda, te puedes llegar a sentir mejor y luego añadiendo a los profesores que te pueden ayudar, a los amigos, dar visibilidad a este problema, porque hoy en día pues, se está notando mucho entre jóvenes, entre 12 y mi edad de 17 años, y es que es duro, la verdad, porque es como estar encerrado en una cúpula y no puedes salir de ahí. Yo creo que no estaría aquí, eso es lo primero, porque sería incapaz de salir de mi casa prácticamente. Hubiera dejado de tener todo tipo de relaciones sociales con amigos, con familiares, en cualquier sitio que no fuese mi casa, incluso con mis propios padres o personas con las que convivo. Me afectaría también en el instituto, en todo lo que yo tuviese que hacer. Pues por suerte tuve unos amigos que lo entendieron muy bien, estuvieron desde el primer momento a mi lado y intentaron comprenderme todo lo posible y hacerme sentir que ellos no se reían de mí, que ellos realmente me querían. Y yo creo que eso fue algo que me ayudó bastante, porque al saber que la gente de mi círculo me trataba bien y que podía contar con ellos, en parte te tranquiliza bastante y yo creo que tuve bastante suerte. Los adolescentes con ansiedad social no renuncian a la posibilidad del contacto social a pesar de su dificultad. Las redes sociales pueden suponer una zona de seguridad para relacionarse sin la preocupación de su apariencia o de los síntomas fisiológicos que experimentan. Pero a su vez, algunas experiencias negativas o la habituación a ellas puede evitar la exposición gradual a las situaciones temidas, perdiendo así oportunidades de construir sus relaciones o incluso agravando el problema. Te sientes mal, te sientes vacío. Que decir, no te sientes, porque de cierta manera yo creo que sabes que eso es mentira. Sabes que eso, a lo mejor tú subes una cierta foto en una cierta postura, incluso sexualizándote mucho, con mucho maquillaje, y la mayoría de la gente va a aplaudir eso. Va a aplaudir y tú eso a lo mejor ni te llena, ni te gusta esa foto, pero tú lo haces. Que a lo mejor tú en esa foto también eres tú porque te has visto mona y te has hecho una foto y tal y te ves guapa realmente y dices, pues mira, me he hecho una foto, pero es que un domingo en pijama en el sofá también eres tú, pero eso no lo sube a las redes sociales. Claro. Es decir, porque no te van a aplaudir lo mismo que si tú sales posando con maquillaje, guapa, no sé qué. Pues yo creo que las redes sociales afectaron bastante porque allí la gente dice su opinión sin ningún tipo de tabú. El ver que mucha gente pensaba cosas negativas o tenía opiniones negativas sobre gente que tenía problemas o me afectaba negativamente porque decía, ves, es que tengo razón, es que puede que se vean de mí si hago esto o es que puede que me juzguen si hago algo mal o algo que no les parece bien. La principal medida para evitar el contagio de la COVID-19 en todo el mundo fue el aislamiento y el distanciamiento social. En marzo de 2022 se cerraron escuelas e institutos. Esto afectó de forma significativa a los adolescentes. De ahí la importancia y prevalencia de síntomas psicológicos como la ansiedad y de trastornos mentales entre la juventud. Alguien que era introvertido antes de la pandemia, igual en la pandemia casi ni le ha afectado porque estaba ya acostumbrado a estar en su casa, o al contrario, puede ser una persona que estaba acostumbrada a salir todos los días y estar con sus amigos
y se ha visto que no podía y le han podido dar ataques de ansiedad de no poder salir, por ejemplo, de estar con sus amigos. Ay, verdad, eso sí me acuerdo de pandemia. Yo me he agobiado muchísimo de no poder, ya no salir con mis amigos, sino de pensar de vamos a estar así siempre, literalmente, y no poder salir. A mí me encanta pasar tiempo sola, me encanta irme a un parque, me encanta irme a pasear yo sola. Y eso yo creo que a mí la pandemia eso me ha hecho decir, a mí me gusta estar conmigo misma. Y depender de los planes, yo que sé, ir al cine, ir a una cafetería, ir a un parque, ir a la biblioteca a leer o a un parque a leer, darte una vuelta. Muchas veces que la gente depende de otras personas y es que es una gilipollas eso, pero es que si no, no va a disfrutar la vida, no. Después de pandemia, es verdad que empecé a tener problemas. Yo creo que la pandemia también afectó bastante. El hecho de tener que quedarnos solos con nosotros mismos y tener tanto tiempo como para pensar y replantearte todo, tuvo un efecto negativo porque quizás pensar demasiado y encerrarnos demasiado a nosotros mismos. También las redes sociales en ese momento también fueron algo clave y fue negativo. Cambiamos mucho de personalidad y empezamos a tener algunos ejemplos de gente que nos debíamos, a pensar de forma diferente, y creo que esto también nos hizo pues, que al tener que luego relacionarnos otra vez con gente, nos echase un poco para atrás y decir, no, prefiero estar solo, y ya pues ahí empiezan todos los problemas prácticamente. Siempre hay fórmulas adecuadas para superar las dificultades que plantea la ansiedad social. A día de hoy, son muchos los adolescentes que la encuentran. Este es el caso de Celia. El entorno, la comprensión, la información, las actitudes y formación de aquellos que forman parte de su vida han sido fundamentales para afrontar su situación. Pero sobre todo, lo más importante ha sido su motivación y ganas de trabajar. Pues yo creo que lo primero era enfrentarme a las cosas que me daban ansiedad, como eran pues, las exposiciones, salir a comprar, relacionarme, hacer llamadas. Y al principio yo pensaba que eso iba a ser imposible, que esa no era la solución, pero luego me di cuenta de que no hay otra forma de superar los problemas que enfrentarse a ellos. Darme cuenta de que los pensamientos que yo tenía no eran reales fue lo más importante. Además de también hacer actividades que me gustaban, como el deporte o cosas que te gusten y que a la vez tengan que ver con relacionarse con gente, que no sea todo negativo. Y pues al final darte cuenta de que lo que piensas de si van a reír o cualquier cosa relacionada con eso, que no era real, que era todo mental y que lo mismo que los pensamientos aparecen y los síntomas físicos aparecían, igual se iban y que finalmente era todo normal y que no había ningún problema. Imposible, yo no podía haber ido a una fiesta con gente que no conocía porque me hubiera dado miedo y qué iban a pensar, y si voy mal vestido, y si ocurre algo, y si me quedo sola, cualquier cosa así. Y hubiera preferido quedarme en mi casa y decir, como puede que pase esto, pues mejor no voy. No tengo ningún problema a la hora de relacionarme, ni pienso, y si lo hago mal, o muy diferente a como era antes. Espero que esto haya servido para ayudar a otra gente que pueda estar pasando por lo mismo y que se dé cuenta de que este problema tiene solución, que no estás solo, que no eres una persona rara y que tienes que buscar ayuda y buscar apoyo en tu círculo más cercano, que se informe y que intente ayudar lo máximo posible a alguna persona que esté pasando por algo así. Bueno, Celia, enhorabuena, enhorabuena. Muy bien, lo has hecho súper genial. Enhorabuena, de verdad.